al 7. Gloria al Señor Jesús. Bendecimos en nombre del Señor. Nehemías capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Si alguien puede ayudar a nuestro hermano Tito ahí, por favor. Y cuando usted lo tenga, hermano, póngase sobre sus pies. Solo será por unos minutos más y luego usted estará sentadito. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 7. Si alguien no ha encontrado, podemos esperarle, hermano. Gloria al Señor. Amén. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gloria y honra a tu nombre, oh Dios eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Rogamos tu asistencia, oh Dios eterno. En este momento, Señor, reconozco mi fragilidad. Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo usándome para gloria y honra de tu nombre. Permíteme predicar con denuedo, con claridad, Señor, y sobre todo con responsabilidad, entendiendo que lo hacemos de parte tuya, Señor, y delante de ti, oh Dios eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oro, Señor, para que este pueblo, Señor, pueda escuchar tu palabra, Señor, que estén receptivos a escuchar tu palabra, oh Dios eterno, y que tú bendiga sus vidas a través de este sermón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Un pastor contó la historia de un hombre creyente que por años vivió con una carga secreta. Exteriormente, él era un hombre muy respetado en su iglesia, servía, asistía fielmente e incluso hasta enseñaba. Pero en su vida privada luchaba con un pecado que nunca había confesado verdaderamente delante de Dios. Solo lo justificaba o lo ignoraba. Con el tiempo, esa falta de confesión comenzó a afectarlo profundamente. Perdió el gozo, su vida de oración se volvió seca, mecánica, y sentía una constante inquietud en su corazón. Él mismo decía: es como si hubiera una nube entre Dios y yo. Un día, durante una predicación sobre el Salmo 32, donde David dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El hombre no pudo resistir más aquella noche. Esa misma noche se arrodilló en su habitación y por primera vez en años dejó de excusarse y confesó su pecado con total sinceridad delante de Dios.
No fue una oración elegante o elocuente. Fue quebrantada con lágrimas. Aquel hombre reconoció su culpa, su rebeldía y su necesidad de gracia. Después de ese momento, él testificó algo sorprendente. No cambió mi entorno inmediatamente, pero algo cambió dentro de mí. Sentí como si un peso enorme hubiera sido quitado de mí. Volvió la paz, volvió el deseo de orar, volvió el gozo. Amén. Y precisamente hoy estaré predicando bajo el título La confesión que Dios recibe. La confesión que Dios recibe. La verdadera restauración espiritual comienza cuando el pecador o el hermano que ha pecado ha sido confrontado por la realidad de su condición y en base a eso responde con una confesión genuina, humilde y honesta delante del Señor. Mis amados hermanos, vivimos en una generación de cristal, así le dicen a esta generación. Esta generación en la que nosotros vivimos ha aprendido a evitar pronunciar una palabra y esa palabra es pecado. Hoy no se habla de pecado, sino que se prefiere cambiar ese término por otro que no ofenda. Se habla de errores, se habla de debilidades, se habla de decisiones equivocadas y entre otros términos que las personas utilizan hoy en día. E incluso desde el altar, desde la iglesia, ya se ha cambiado los términos para que así el que venga no se sienta ofendido. En vez de hablar de pecado, hablamos de un error. Pero nuestro Dios, al cual nosotros servimos, no usa esos términos. Los autores bíblicos, quienes escribieron por inspiración divina, tampoco usan esos términos, sino que usan el término pecado. El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Es descrito en la Biblia como una rebelión contra Dios. Deuteronomio 9:7 y Josué 1:18. Amén. Mis amados hermanos, mientras nosotros como humanos, tanto los creyentes como los inconversos, sigamos cambiando el nombre del problema que tenemos, nunca encontraremos la solución a ese problema. Y ese problema es el pecado. Amén. Es el pecado que separa al inconverso de Dios, aquel que no es creyente. Pero ese problema es el pecado en el creyente que todavía está en esta tierra y que el pecado reside en nosotros. Todavía tenemos que luchar con el pecado. Y seguiremos luchando hasta que Cristo venga a buscar su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia o hasta que nosotros entremos en gloria. Mientras eso no suceda, usted y yo tenemos una lucha con el pecado. Cuando digo el pecado, no digo que tengo lucha con el diablo. La Biblia no me manda a hacerle guerra espiritual al diablo. Yo tengo lucha con el pecado que reside dentro de mí. Yo tengo el mal dentro de mí. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿qué es la confesión de pecados? ¿Ante quién debemos nosotros confesarnos cuando como creyentes fallamos o pecamos? O en el caso del inconverso, ¿ante quién tiene que arrepentirte y confesar que eres pecador? ¿Es bíblico que confesemos nuestros pecados? En los pasajes que nosotros leímos, Nehemías, en el capítulo 1 donde nosotros leímos, nos enseña algo muy poderoso acerca de la confesión de pecados que Dios recibe. Hoy veremos, número 1, qué tipo de confesión es la que Dios recibe. Y número 2, qué tipo de corazón Dios restaura. Recuerde que aunque somos creyentes y somos salvos por gracia, el pecado entorpece muchas cosas en nuestras vidas. Y perdemos muchas cosas en nuestras vidas. Y eso requiere que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que Dios nos restaure. Porque aun siendo nosotros salvos, podemos estar muy entorpecidos espiritualmente, muy estancados. Amén. Gloria al Señor. Permítame ponerle en contexto. La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia por 70 años debido a su pecado y a su falta de arrepentimiento, debido a no honrar el mandato que el Señor le había dado. La causa principal de su destierro y cautiverio fue el menosprecio de ellos a la palabra de Dios, es decir, la ley
mosaica, como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco. Nehemías era parte de esos judíos que estaban en Babilonia. Cumplidos los 70 años de cautiverio, Dios empezó a sacar a su pueblo para que regresara a su tierra. Hubo 3 regresos de los judíos a Jerusalén después de cumplido los 70 años de cautiverio. Esdras 1 al 3 nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. El primer regreso, o el primer grupo que regresó a Jerusalén luego de este edicto de parte del rey, fue liderado por Zorobabel y Josué. Ellos guiaron el primer regreso y reconstruyeron el templo. De este modo los israelitas regresaron por primera vez luego de 70 años, pero solo regresaron con ellos 50,000. Los demás judíos decidieron quedarse. Amén. O sea, esos judíos que decidieron quedarse fueron los que enfrentaron a Amán, cuando Amán sobornó al rey para que lanzara un edicto y matara a los judíos. ¿Se acuerdan la historia en tiempos de la reina Esther? Bueno, los judíos que no regresaron tuvieron que pasar esa persecución que levantó Amán. El segundo regreso fue Esdras. Esdras regresó con otro grupo 80 años después del primer grupo. ¿Usted está escuchando eso? 80 años después. El tercer regreso o tercer grupo que regresó de los judíos fue liderado por Nehemías, de quien nosotros estamos leyendo. Y fue liderado por Nehemías cuando Nehemías regresó para reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. Eso sucedió entre 10 a 13 años después que Esdras había regresado. En el contexto de lo que nosotros leímos, unos 6 meses atrás, Nehemías se enteró de la situación de Israel, de que todavía estaba en ruinas, de que todavía cualquiera podía hacerles daño, de que todavía estaban en penumbra. Nehemías se enteró de eso en diciembre del año 444 y 4 meses después, más tarde, en abril del 445, fue a Jerusalén para así ayudar a sus hermanos los judíos. Ahora bien, desde el primer regreso de los judíos con Zorobabel en el 538 hasta el 445 habían pasado 93 años y todavía Jerusalén seguía en penumbra y sin muros de protección. Cualquiera podía entrar y hacerles daños. Volvamos a capítulo 1, nosotros leímos: antes de que Nehemías regresara a Jerusalén a reconstruir los muros y ayudar a sus hermanos, antes de él emprender ese viaje, debía pasar algo importante en Nehemías, quien iba a ser el líder que Dios había escogido para restaurar su pueblo. Nehemías estaba en Babilonia. Él era el copero del rey. Un copero era un funcionario de alto rango encargado de servir al rey. Su principal responsabilidad era servir el vino a la mesa real. Como los reyes les preocupaba el complot, podía haber personas que quisieran envenenarlos, los coperos tenían que guardar la copa con cuidado y a veces probaban la bebida antes de servirle al rey. Por si estaba envenenada, el copero ponía su vida por el rey. Debido a las responsabilidades del cargo, un copero debía ser digno de confianza y debía ser una persona leal al rey. Un copero gozaba de la confianza del rey por su carácter
e incluso podía ejercer influencia en la corte real. Este era el cargo de Nehemías, un hombre de suma importancia para el rey Artajerjes. ¿Cómo llegó Nehemías a este puesto? A ser un hombre de importancia. Artajerjes era hijo del rey Asuero. Por ende, Artajerjes era hijastro de la reina Esther. Artajerjes sentía simpatía por los judíos. De una manera u otra, Dios utilizó esto de manera soberana para que Nehemías llegara a esa posición. Un día llegó allá donde estaba Nehemías en el palacio, un hermano suyo llamado Ananí. Nehemías le preguntó acerca de cómo estaban los judíos. Nehemías le preguntó, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo están mis hermanos? Y ellos le respondieron en el versículo 3 del capítulo 1, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas a fuego. Versículo 4, al escuchar esto, dice Nehemías, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando Nehemías escuchó la condición de su pueblo, entendió que era grande lo que estaba pasando, pero más allá de esto, Nehemías entendió que la condición de Israel tenía una raíz, la cual no se podía ignorar. Amén. Dice el versículo 4 que se sentó a llorar, hizo duelo, lloró. En segundo lugar dice que hizo duelo por algunos días. En tercer lugar ayunó en señal de arrepentimiento. Y en cuarto lugar dice que oró al Dios de los cielos. Desde el versículo 5 hasta el 11, Nehemías ora confesando los pecados de él y del pueblo ante Dios. Pero también Nehemías intercede por la nación de Israel para que Dios en su gracia haga un milagro, obre a favor de la nación de Israel. La confesión de Nehemías nos enseña cómo cada hijo de Dios debe confesar sus pecados delante de Dios cuando nosotros en nuestra lucha con el pecado pecamos muchas veces. ¿Qué podemos aprender de la confesión de Nehemías? Lo primero que nosotros debemos aprender es el significado de lo que implica la confesión de pecados, aquella que Dios recibe. Aprendemos que confesar nuestros pecados no es simplemente decir perdóname, sino estar de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Sin excusas, sin justificaciones, es entender que hemos ofendido a Dios ante todo. Amén. Alguien pudiera decir, no, ya me confesé, como hacen personas que van donde un sacerdote y se confiesan y le dicen, hice esto, hice aquello. Va más allá. Yo debo entender la realidad de ese pecado. Cuánto yo ofendí a Dios con mi pecado. Por más pequeño que tú quieras ponerlo y minimizarlo, pecado es pecado delante de Dios. Sea de pensamiento, de palabras, de hechos, sea de mirada, sea un deseo que tengo en mi corazón y no lo he confrontado. Si es pecaminoso, es pecado contra Dios. Ofende a Dios. Amén. Y debo tratarlo con tal seriedad. Por supuesto, no estamos hablando de la confesión católica, que usted va donde un padre, un sacerdote y hace la función de mediador y allí usted se confiesa. No. Estamos hablando de nosotros entender que aunque fuimos salvos por su gracia, nosotros debemos vivir una vida de arrepentimiento y confesión de pecados. Porque a veces nos acostumbramos tanto a la vida que vivimos y a cosas que son habituales en nuestra vida y reincidentes en nosotros, que ya no tenemos asombro, hemos perdido la capacidad de asombro y seguimos como que nada está pasando. Y los pensamientos nos llegan y no confrontamos esos pensamientos que nos llegan. Y hay deseos en nosotros batallando contra nosotros y nosotros como que seguimos como que nada está pasando. Sin embargo, nuestro ser interior está contaminado. ¿Sabía eso, hermano? Nuestro ser interior se contamina por el pecado. Y aunque somos salvos, nuestros ojos se pueden contaminar a tal punto de que no voy a ver como debería de ver. Mi corazón no voy a sentir como debería de sentir. Mis pensamientos van a ser entenebrecidos por cosas que nosotros no hemos confrontado de manera correcta. Nosotros pecamos a diarios. Diarios debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios.
Hay conductas pecaminosas que pueden ser habituales en nosotros. Y quizá por años las estamos acariciando y no nos hemos dado cuenta que estamos en pecado delante del Señor. Amén. ¿Y qué pasa cuando nosotros no enfrentamos el pecado de la manera correcta? Nos descuidamos espiritualmente, la pereza nos domina, sentimos que no tenemos gozo, como si fuera que lo perdimos, sentimos como que la paz se nos fue, como que la compañía de Dios se ha apartado de nosotros. Sentimos calamidad en nuestra vida. Dice Proverbio 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Repito, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Amén. ¿Qué dice Dios en su palabra? Antes de entrar al desarrollo de los versículos que nosotros leemos, acerca de la confesión. En primer lugar, la confesión es determinante para Dios perdonarnos y limpiarnos. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios ni te va a perdonar ni te va a limpiar si tú no confiesas tu pecado. Y eso aplica al que no es creyente y tiene que arrepentirse, pero aplica al que ya es cristiano, que cree porque la gracia lo salvó puede vivir como quiera. No, hermanos. Dios nos perdona y nos limpia de manera condicional. ¿Entendió eso? Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ese sí está hablando de condición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solo eso, sino para limpiarnos de toda maldad, de todo residuo de ese pecado en mi vida. O sea, si confesamos. Aquí hay una condición. Amén. Tenemos que arrepentirnos. Venir delante del Señor en arrepentimiento. Aunque ya yo soy salvo, Señor, perdóname porque tengo este deseo en mi corazón. Señor, perdóname porque tengo estos pensamientos. Estoy luchando constantemente con ciertos pensamientos que están haciendo daño a mi vida. Porque de la manera en que yo pienso va a determinar cómo yo vivo. Amén. O perdóname, Señor, porque en mi trabajo no me estoy comportando como debo de comportarme. Esa respuesta no fue la correcta. Perdóname, Señor. Nosotros tenemos que vivir con esa conciencia, porque es que nosotros hasta hablando ofendemos, pecamos, hasta dando un consejo malintencionado ofendemos, pecamos contra nuestro Dios. Pero como no es adulterio, como no es fornicación, como no es pornografía, nosotros seguimos como que nada está pasando. Y no nos arrepentimos de esos pensamientos, de esos deseos, de esos comentarios, de esas actitudes. Amén. Porque hemos categorizado los pecados. Yo me arrepiento por este, pero por aquel no. Entonces, el perdón de nuestros pecados está condicionado a la confesión honesta delante de Dios. Tenemos que ser honestos. Hechos 3:19-20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. O sea, si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, no puede venir el tiempo de refrigerio. Amén. Versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, que os fue antes anunciado. En segundo lugar, la limpieza está condicionada a la confesión de nuestros pecados. Es decir, la limpieza puede implicar incluso nuestra restauración. Si no nos arrepentimos, si no nos apartamos, si no confesamos nuestras faltas, nuestros pecados delante de Dios, incluso podemos estar nosotros sucios. Amén. Y nosotros sabemos, todos aquí luchamos con cosas en nuestras vidas. Y sabemos cuán contaminante es el pecado. Dice el apóstol Pablo, Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios no nos ha llamado a contaminación, sino a santificación nos ha llamado el Señor. Lo que Pablo está diciendo es, puede darse el caso de que un creyente esté contaminado a tal punto de que aunque esté en el culto, sus ojos no están tranquilos. Sus pensamientos están vagando. Y no puede ver si es varón, no puede ver una hermana de manera saludable, de manera normal, porque sus ojos han sido expuestos a materiales que le han contaminado. Su corazón está deseando cosas ilícitas. Y aunque quiere parar muchas veces, eso sigue dominándole. Y es porque no lo hemos enfrentado de la manera correcta. No hemos entendido la seriedad de lo que implica ese pecado. Amén. Pecado es pecado delante de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con los pensamientos, hermano, porque constantemente nuestra mente es bombardeada con muchos pensamientos, con muchas decisiones a tomar, con muchas cosas llegan a nuestro ser interior. Y nosotros le damos entrada. Lo que vemos tiene impacto en nosotros, lo que escuchamos tiene impacto en nuestras vidas. Amén.
Y seguimos por ahí, escuchamos música mundana, escuchamos muchísimas cosas y como que nada está pasando. No es adulterio. Sin embargo, estamos pecando delante del Señor. Y eso tendrá un impacto en nosotros. Lo que yo no controlo ahora, terminará controlándome. A mí. Amén. Decía John Owen, si tú no matas el pecado te matará a ti. O tú lo matas o él te mata. Pero no hay término medio. O sea, es una lucha. Gloria al Señor. Levítico 26, 40, 42 dice, pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. O sea, hay un perdón condicional. Primera de Reyes 8:47. Si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, Dios les restaurará. Amén. Para ser salvo, en el caso del inconverso, tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No solamente creer que Jesucristo te puede salvar, es creer que tú eres pecador y que estás separado de Dios. Y corre a la gracia, corre a la obra de Cristo, corre al Señor Jesucristo, pero corre reconociendo que eres pecador y que tienes que arrepentirte delante del Señor. Dice el teólogo, o dijo el teólogo John MacArthur, hasta que una persona no sea convencida de su pecado, el evangelio no tiene nada que ofrecerle. ¿Usted me escuchó? Hasta que alguien no sea convencido de su pecaminosidad, el evangelio no tiene más nada que ofrecerle. Amén. Marcos 1:5 dice que toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán, Juan el Bautista. Es decir, confesaban sus pecados. Hechos 19:18 dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. De manera que es necesaria la confesión de pecado para la salvación. Vuelvo y repito, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ahora, después que nosotros somos salvos, ¿qué tenemos que hacer los que somos salvos? Amén. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nehemías 9:2 dice, habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Pero tenemos otro ejemplo maravilloso, el salmista David, en el Salmo 51, versículo del 2 al 5, dice, lávame de toda mi maldad y limpia de mi pecado. Hay que ser honestos delante de Dios, porque el pecado nos contamina. Dice, no solamente yo pequé, David dice, no, yo fui contaminado. A partir del pecado mis ojos no vieron jamás igual. Mi mente no piensa igual. Mi corazón no siente igual. ¿Por qué? Porque fui contaminado por el pecado. Yo reconozco mis transgresiones, dice David. Yo estoy confesando. Siempre tengo presente en mí mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador que me concibió mi madre. Está reconociendo el pecado, la herencia pecaminosa que recibimos de Adán y Eva. Pero en versículo 4 dice David, yo te ofendí. Nosotros muchas veces hemos perdido ese asombro. Y cuando nos arrepentimos es porque estamos pensando en la consecuencia. Y que ofendimos a alguien. Lo menos que nos llega a la mente de nosotros es que con eso pequeñito que tú piensas que es pequeño, tú ofendiste a Dios. Amén. Dios vive en nosotros. No es aquí que Él está. Esto es un edificio. Cuando usted y yo salimos de aquí, esto es igual que una casa allá afuera. Esto cobra sentido cuando nosotros llegamos aquí y nos reunimos en el nombre del Señor.
Porque ha sido separado para nosotros venir, honrar y adorar al Señor y reunirnos como creyentes. Fuera de ahí, hermano, la iglesia es usted en su casa. Amén. E incluso dice que en el nuevo pacto, Dios en el antiguo pacto, se utilizaba un tabernáculo. Allí el sacerdote ofrecía sacrificio y había un lugar santísimo que representaba la presencia de Dios. En el nuevo pacto eso no existe. Ahora el tabernáculo eres tú. Dios Espíritu vive dentro de ti. Por eso ahora tú eres un rey sacerdote que ofrece sacrificio de labios, de corazón, con tu propio cuerpo. Romanos 12, 1 y 2. Preséntate, ofrécete al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional o lógico. Amén. De manera que Dios vive dentro de mí. Antes que cualquier otra persona me vea, si fue en mi cuarto, si fue en las redes sociales, lo que sea, o en la televisión vi algo, Dios lo sabe. Yo lo ofendí a Él. Entonces a veces porque nadie me vio, no me arrepiento. No tengo una conciencia de Dios. Amén. Salmos 32, oiga lo que hace el pecado. Salmos 32, versículo 3 al 5. Mientras guardé silencio, dice David, después que pecó contra Betsabé y por un espacio de entre 7 a 9 meses estuvo callado con el pecado. Mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumidos por mi gemir cada día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Dios disciplina, hermano. Dios enjuicia a sus hijos, claro que sí. No estamos hablando no estamos hablando aquí de la salvación ni nada de eso. Estamos hablando que Dios disciplina a sus hijos. Y por eso a veces, aunque Dios nos dio su paz, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dios puede permitir en esa disciplina que yo no la sienta. Y entra en desespero incluso, porque hay cuentas pendientes que yo no la he tratado delante del Señor. Amén. Versículo 5, pero te confesé mi pecado, dice David, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y sabemos todo lo que pasó a David, las consecuencias posteriores a eso. La espada no se apartó de su casa. Todo lo que pasó con los hijos de David debido al pecado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros confesarnos? ¿Cuáles son los componentes que deben acompañar la confesión? Aquí en los textos que nosotros leímos hay 5 enseñanzas que hemos extraído de estos versículos del capítulo 1 de Nehemías. Primera enseñanza, ¿cómo debe ser la confesión? Primera enseñanza, la verdadera confesión comienza con quebrantamiento. Amén. La verdadera confesión comienza con quebrantamiento. Dice Nehemías 1:4, me senté y lloré e hice duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Hubo lágrimas, hubo quebranto en Nehemías cuando escuchó la condición de su pueblo. Pero más allá de eso, el quebranto vino porque él sabe que hay cuentas pendientes que hay que resolver con el Señor. Antes de Nehemías hablar, Nehemías sintió el peso del pecado. Lloró, se humilló, se afligió, oró a Dios, ayunó en señal de arrepentimiento, en señal de dolor por causa del pecado. El que le dio la noticia a su hermano, para él fue una simple noticia quizás, pero Dios confrontó a Nehemías, que es el líder que Dios iba a levantar para restaurar a su pueblo. Nehemías estaba en el palacio, él estaba bien, él era el copero del rey, era un funcionario del gobierno. Él estaba cómodo en el palacio, sin embargo Dios llegó a incomodarlo. Cuando nosotros estamos ahí en nuestros pecados y en cosas que nosotros no hemos confrontado, hermano, Dios nos va a enfrentar. Amén. Y nos va a incomodar cuando nos sentimos cómodos nosotros. Gloria al Señor. Así que aquí vemos el quebrantamiento en primer lugar. La verdadera confesión comienza con quebrantamiento. Dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Tenemos que llorar nuestro pecado. Tiene que dolernos. Hermano, una de las verdaderas señales de que una persona es salva es que le duele su pecado. Es que le duele incluso le duele estar perezoso delante del Señor, no orar. Nos duele. Que tenemos que pararnos aquí y sabemos que nosotros no estamos como deberíamos estar.
Y eso nos incomoda, me ha pasado a mí. Nos duele cuando yo no soy siendo el esposo que yo debo de ser. O el padre que yo debería de ser. Y eso es pecado, hermano. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo lo que el Señor quiere que yo obedezca. Estamos acostumbrados nosotros, hermano, nosotros nada más pensar en los pecados grandes, diríamos. Pero hay muchas otras cositas que nos están estancando a nosotros. No estamos en adulterio, pero hay otras cositas que nos están haciendo daños. Mucho daño. Gloria al Señor. Dios no responde a corazones duros. Dios responde a corazones quebrantados. Dice Salmo 51, David, el mismo David confesando su pecado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Espíritu qué espíritu? Ser interior. Al corazón, ser interior, contrito y humillado, Jehová no lo desprecia. El que confiesa su pecado, el que viene en arrepentimiento y fe ante el Señor, Dios no lo desprecia. Esa es la diferencia entre Saúl y David, que David se arrepentía de su pecado. Amén. Venía en arrepentimiento delante del Señor. Conocía que Dios podía perdonarle, pero también conocía que Dios era serio y que él debía lidiar con el pecado con seriedad, con responsabilidad. Específicamente cuando eres confrontado por la palabra. Porque en ese tiempo Natán fue el que le confrontó. Natán viene representando, el profeta era la voz de Dios. Hoy en día no tenemos necesidad de que exista un profeta para que usted lo esté llamando por teléfono y dígame esta semana cómo me va a ir. Eso es brujería. No, tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Amén. De manera que la Biblia constantemente nos habla, pero no podemos escuchar la voz de Dios en la Biblia si no abrimos la Biblia. Vamos a estar escuchando las redes sociales, YouTube, Facebook y entre otras cosas, pero no la palabra de Dios. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué pasará? Aquí hay una condición. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La tierra para ellos era que la consecuencia era, bueno, la tierra no te va a dar el fruto como consecuencia de tu pecado. Sembraste maíz, no hay nada. Sembraste esto, no hay nada. También el Señor iba a detener, que era lo que el Señor hacía en el antiguo pacto, que el Señor detenía la lluvia. Y si no hay agua, ¿qué pasa? No hay vida. Pero cuando se arrepienten, vemos el libro del profeta Joel, el Señor habla de mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando te arrepientas. Gloria al Señor. La confesión genuina no es algo mecánico, es profundamente emocional y espiritual. Tiene que dolerle nuestro pecado, hermano. Amén. Muchas veces somos rápidos, no solo en pedir perdón por el pecado, pero no sentimos el dolor por ese pecado. Somos rápidos, Señor, perdóname. Porque sabemos que Dios en su gracia nos va a perdonar. Pero si no es de corazón, Dios no te va a perdonar. Si tú no lloraste ese pecado y entendiste que tú ofendiste a Dios o ofendiste al hermano también y que eso no está bien y te va a hacer daño, Dios no te va a perdonar. Es así de simple, porque hay condiciones. Amén. A veces estamos recotados de una gracia pero muy barata, que no es bíblica. Amén. No es solamente, ay, perdóname, Señor. No, analiza tu pecado. Piensa. A Nehemías le llega la noticia y él sabe que después de 93 años, Jerusalén todavía sigue mal. Él sabe que hay algo pendiente, que hace falta arrepentimiento, que hace falta llorar el pecado. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Como dije la semana pasada, el puritano John Owen, en su libro La mortificación del pecado, nos dice que no debemos aplicar la gracia y la misericordia tan rápido. No. Cuando tú pecas, no aplique la gracia y la misericordia tan rápido. La vas a aplicar, pero primero analiza, piensa sobre el pecado. Dice Charles Spurgeon, el dolor por el pecado evidencia del arrepentimiento genuino. El dolor por el pecado es una evidencia de arrepentimiento genuino. Yo entendí, yo ofendí a mi Dios. Por eso dice David, David pecó contra la nación de Israel. David pecó contra Betsabé. David pecó contra Urías.
contra el padre de Urías, contra la familia de Urías. David pecó contra la palabra de Dios porque la ley decía que no debía hacerlo él como rey y que incluso las consecuencias, que él debía morir. David debía morir apedreado por su pecado. Sin embargo, murió el niño que iba a nacer fruto de esa relación extramarital. Gloria al Señor. Cuando el pecado deja de doler es porque ya estamos anestesiados. ¿Alguien le ha puesto una anestesia aquí? Bueno, el pecado puede hacer eso en nuestra vida. Nos puede anestesiar y dejar de dolernos. Y entonces entramos en una reincidencia pecaminosa que evidenciará si yo soy salvo, sí o no. Porque está revolcándose en el pecado y salgo de uno y me entro en otro y salgo de uno y me entro en otro. Como dice una de las leyes que escrita por el pastor Miguel Núñez, el pecado engendra pecado. Una vez peca, te ve la necesidad de pecar nuevamente, o sea, por justificación o excusas. Entonces ahora no estás pecando simplemente por debilidad, sino que estás pecando por autojustificación. Gloria al Señor. Entonces Nehemías dice que ora a Dios. Nehemías sabe dónde él tiene que ir a confesarse. Él sabe dónde él tiene que ir. Él sabe dónde tiene que buscar la solución. Para él y para su nación. La oración es el medio de gracia, como hemos dicho aquí anteriormente, indispensable para nuestra santificación. Por más Biblia que sepamos, si usted puede tener un doctorado en teología, un diplomado, lo que usted quiera en conocimiento. Tener mucho conocimiento de la Biblia. Si no oramos, hermano, ese conocimiento nos va a llevar a nosotros a ser muy orgullosos. No vamos a vivir lo que sabemos y no hay tal contradicción como esa. Nosotros necesitamos orar. Amén. El conocimiento para que el conocimiento le dé forma a nuestra oración. Pero la oración para que vivamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos orar, si no estamos fritos, estamos muertos. Segunda enseñanza que vemos aquí en estos versículos. La verdadera confesión comienza con una alta visión de Dios. Un alto concepto acerca de Dios. Nehemías 1:5 dice, Jehová, grande y temible. Yo no estoy orando a cualquiera. Estoy orando al Dios del cielo y de la tierra. Estoy orando al único Dios. Al Dios que es 3 veces santo, santo, santo. Yo tengo que saber cómo yo voy a orar ante Dios. Antes de confesar el pecado, Nehemías reconoce quién es Dios. Él es santo, Él es poderoso, Él es fiel. Él no es como nosotros. Y Él conoce todas las cosas. O si tú vas a orarle a Dios, vas a confesar un pecado, esté abierto con Dios. Señor, pasó esto. Señor, me está gustando esto. Señor, me atrae esta situación. Señor, mira, sea claro porque Dios conoce eso. Él no va a ser nuevo para Dios. Él lo conoce. Señor, mira, di este consejo, pero no lo di con buena intención. Señor, di esta mirada, pero pasó esto. Señor, perdóname. Sea honesto con el Señor. No veremos nuestro pecado correctamente hasta que veamos a Dios correctamente. Cuando vemos a Dios correctamente y vemos su santidad, entonces entendemos cuán sucios nosotros estamos. Mientras tengamos una visión distorsionada de Dios, seguiremos nosotros de manera errante en nuestras vidas. El problema hoy es que Dios es pequeño en nuestra mente, pero el pecado es grande en nuestras vidas. Ese es el problema de muchos de nosotros. Dios es pequeño en nuestra mente y el pecado tiene mucha amplitud en nosotros. Pero cuando vemos a Dios en la santidad de Dios, el pecado deja de parecer normal y comienza a doler. Ese es el punto. Cuando yo veo a Dios en su santidad, lo santo que Él es y lo serio que Él es, que cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel, el Señor dijo, ve tú con ese pueblo. Le dijo el Señor a Moisés, sácalo tú. Yo no puedo ir con ellos por el pecado del pueblo. Yo no puedo. No puedo estar con ellos. Como dice el pastor Miguel Núñez, Dios cuando tiene un encuentro con el pecado, o lo destruye o se aparta de él. Pero Dios no puede cohabitar con él. Y es ahí donde Moisés le dice al Señor, no me saque de aquí si tu presencia no va conmigo. No, yo necesito tu presencia. Amén. R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios dice, la santidad de Dios no tolera el pecado. Por eso fue necesaria la cruz. La santidad de Dios no tolera el pecado. Por eso fue necesaria la cruz. Amén. Primera de Pedro, lo vimos el martes pasado, 1:15-16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
¿Por qué yo vivo en santidad? Porque el que me llamó es santo, en esencia. No hay santidad fuera de él, él es santo, en esencia. Y la santidad que podemos practicar es porque Él en su gracia nos la ha comunicado a nosotros. Sed santo. Ser antes de hacer. Sed santo en vuestra manera de vivir. Es decir, yo debo ser santo en toda mi manera, en todo lo que yo hago. Versículo 16, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Aquel autor llamado Tozer, A.W. Tozer, en su libro Conocimiento de Dios Santo, escribió lo siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Hermano, eso es tremendo. Si te quiere comprar el libro, cuesta como $9 en Amazon. Tremendo libro acerca de los atributos de Dios. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros mismos. Amén. Dice Tozer, si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios?, pudiéramos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano en base a cómo piensa. Dice, si fuéramos capaces de conocer con exactitud lo que piensan sobre Dios los más influyentes de nuestros líderes religiosos, pudiéramos predecir con bastante precisión dónde se hallará la iglesia en el mañana. Bueno, si eso se hace hoy en día, hermano, estamos feos. Tener un concepto de Dios correcto es algo fundamental, no solo para la teología sistemática, dice Tozer, sino también para la vida cristiana práctica. O sea, no es solamente tener un concepto claro doctrinalmente, no es que el concepto claro que yo tenga debe impactar cómo yo vivo. No es saber que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, que Dios es omnipresente, está en todo lugar. No es simplemente saber eso en términos de conocimiento, es saber que eso significa que cuando yo estoy en el cuarto, Dios está. Y la mentira que dije, la dije en presencia de Dios, porque Él está en todo lugar y Él lo sabe todo. El pensamiento que aunque no lo llegué a expresar, pero sí estuvo en mi mente y en mi corazón. Dios lo conoció. Y si Él lo conoció, entonces yo tengo que pedirle perdón al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice Tozer, es a la adoración lo que los cimientos son al templo. Donde sea inadecuado, esté fuera de plomada, toda la estructura, tarde o temprano, tendrá que desplomarse. Necesitamos tener un concepto claro acerca de Dios. En conclusión, dice Tozer, opino que el concepto de Dios que prevalece en esta época es tan decadente que se encuentra completamente por debajo de la dignidad de Dios, del Dios Altísimo, y en realidad constituye para los que profesan ser creyentes algo equivalente a una calamidad moral. Piensas mal acerca de Dios, vives mal. Amén. ¿Piensas que Dios es amor? Good. Él también es fuego consumidor. Pensemos bien acerca de Dios. ¿Piensas que Dios perdona? Él lo hace, pero también Él corrige. También Él disciplina, también Él castiga. Amén. Tercera verdad, la verdadera confesión es personal, no solo general. La verdadera confesión es personal, no solo general. Dice John MacArthur, la marca de un verdadero cristiano no es la perfección sin pecado, sino una vida caracterizada por el arrepentimiento. Vamos a pecar, vamos a fallar, pero tenemos que arrepentirnos de eso. Amén. Tiene que dolernos nuestro pecado. Dice Nehemías 1:6, confieso los pecados. Dice yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías imagínense, Nehemías está en el palacio y podía decir, Señor, mire esos pecadores que están en Jerusalén. Mire esos bandidos. No, tú eres parte de la compañía, del grupo. Amén. Nehemías entiende, no. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. A nosotros nos encanta buscar una excusa, buscar un culpable. Adán, ¿quién te dijo que comía de la fruta? La mujer que usted me dio. Pocas palabras, usted es el culpable, porque yo me acosté soltero y me levanté casado. Y yo no pedí mujer. Usted es el culpable. Eso es lo que está diciendo el Señor. Usted es el culpable. ¿Cuándo yo le pregunté a usted por mujer? Eva, ¿quién? La serpiente endiablada. La serpiente miró para todos lados y ay, no hay más nadie malo que yo.
De manera, hermano, que siempre nos encanta buscar un culpable. Sí, yo hice esto, pero fue por esto. Eso no es arrepentimiento sincero. Y Dios no lo recibe tampoco. Hermano, reconozcamos, Dios nos conoce, Él sabe la intención, Él sabe cómo nos estamos arrepintiendo. Si estamos excusándonos o verdaderamente nos está doliendo nuestro pecado. Amén. Nehemías dice, no, yo he pecado. Quizás he sido indiferente. Cuando salió el primer edicto, mi papá quizás se quedó aquí. Yo me quedé también y debí de irme a reconstruir el pueblo. Solo 50,000 salieron con Zorobabel en el primer regreso. Y los otros grupitos con Esdras, los demás se quedaron. Gloria al Señor. Nehemías confiesa los pecados que llevaron a Israel al cautiverio, porque ellos fueron cautivos por 70 años por su pecado. Confiesa los pecados de aquellos que regresaron con Zorobabel, se descuidaron y pecaron contra Dios. Usted lee el libro del profeta Aggeos, que es contemporáneo a ellos. Es ahí donde el pueblo, todo el mundo se quedó en su casa, arregló su casa y estaba todo el mundo bonito y dejaron la casa del Señor desierta. Y es ahí donde el Señor le dice, ajá, todo el mundo corre a su casa y está tranquilito en su casa y se ha descuidado de la vida espiritual. Se olvidaron de la casa del Señor. ¿Y qué dice el profeta? Por eso ustedes trabajan y lo que ustedes reciben se les pierde. Porque Dios permite que así sea por su descuido. Amén. Léalo, Aggeos, capítulo 1, capítulo 2. Gloria al Señor. Y en tercer lugar, Nehemías confiesa los pecados de aquellos que regresaron con Esdras. Sacerdotes, levitas y demás del pueblo se habían llegado a personas no judías y habían pecado contra Dios. Nehemías, Esdras capítulo 9, capítulo 10. Nehemías está confesando los pecados de todos ellos. Hemos pecado, estamos mal. ¿Cómo nos puede ir bien? Sí, hermano. Aunque las bendiciones de la iglesia son espirituales, eso no significa que Dios no bendice a su pueblo terrenalmente. Sí, Dios te bendice. Dios te prospera. Claro que sí a su pueblo. Y la bendición material incluso puede ser un obstáculo en nosotros. El pecado puede obstaculizar que Dios nos bendiga materialmente. Eso es así, hermanos. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad. Jehová reprenda. Nada que ver. Pero como le vaya a usted, depende de su fidelidad al Señor también. No estamos hablando tampoco de la salvación. Es que Dios nos disciplina, hermano. Yo puedo perderla. En mi casa puede verse como que yo perdí la paz en mi matrimonio. Si yo como esposo empiezo a ver cosas que no tengo que ver, a maltratar a mi esposa, a maltratar a mis hijos y a no vivir de una manera piadosa, Dios me va a disciplinar. ¿Y quién sabe lo que puede venir? Fruto del mal comportamiento. Sí, a un salvo le puede pasar. Nos puede ir mal en la vida por el pecado. Sí, hermano, te puede ir mal en tu relación, en tus finanzas, nos puede ir mal. Por eso tenemos que tratar el pecado con seriedad. Nehemías no dijo ellos pecaron, sino la culpa es de todos nosotros. Todos hemos pecado. Él se incluyó. Aquí tenemos un principio importante. La verdadera confesión asume responsabilidad. No se justifica ni culpa a otros. Sí, yo pequé, yo lo hice mal. Sí, perdóname, Señor. Yo hice ese comentario. Señor, perdóname por ese pensamiento. Perdóname por esta decisión que yo tomé. Señor, perdóname por aquello. Yo lo hice. Tú estás hablando con Dios. Él conoce todo. Usted me puede decir a mí, yo le puedo decir a usted y excusarme y usted me va a creer quizás. Pero Dios, hermano, ¿a Dios lo vamos a engañar? No, nunca le vamos a engañar al Señor. Gloria al Señor para siempre. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Tenemos que confesar nuestros pecados. La confesión comienza cuando dejamos de defendernos. Nosotros nos encanta defendernos. Y lo heredamos de Adán y Eva, hermano. Imagínense. Gloria al Señor. Imagínense el hijo pródigo que pecó contra su padre. Incluso, no me acuerdo el capítulo, en Proverbios habla de que la herencia tomada antes de tiempo era maldición. La herencia tomada antes de tiempo era maldición. El hijo se desespera y dice, papá, usted tiene un par de años y usted no se ha muerto. Yo quiero mi herencia. Lo que me toca a mí, démelo ahora.
Porque yo estoy esperando que se muera. Eso es lo que le está diciendo. Y yo veo que usted sigue vivito y goleando y respirando. Y el papá le dio el dinero, le dijo, ok, mijo, cuando yo me muera, todo lo que te toca a ti, vete. El muchacho tomó todo el dinero. Usted sabe la historia, Lucas capítulo 15, versículo 14 al 24. Malgastó el dinero, le fue mal, dice el versículo 14. Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle la comida. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso es lo que hace el pecado con nosotros, hermano. Nos ensucia, nos roba muchas cosas en nuestras vidas. Verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Es decir, él deseaba comer la comida de los cerdos. Hasta dónde lo había llevado el pecado de este joven. Y volviendo en sí, que a todos nos llega ese momento, donde Dios en su gracia hace que nosotros volvamos en sí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es verdadero arrepentimiento. Él no está diciendo, él es mi papá, él tiene que perdonarme y seguro está llorando por mí. Déjame yo irme para allá. No. Él está entendiendo que él pecó contra Dios, el Dios del cielo, pero que pecó también contra su padre. Y él está planeando todo, cómo él lo va a hacer cuando se encuentre con su padre. Dice que le dirá a su padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Eso es verdadero arrepentimiento. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es verdadero arrepentimiento. Pero no es venir a la casa de su papá después que usted malgastó todo, a usted venir a exigir. La confesión que Dios recibe no es la más bonita, es la más honesta. Amén. Dios no sana lo que nosotros encubrimos. Él sana lo que nosotros confesamos. En tercer lugar, el pecado que se esconde esclaviza, pero el pecado que se confiesa pierde su poder.